Domingo 11 de agosto de 2013. Asunto inédito. 17 en el ciclo alternativo, 13 en el ciclo biológico. 4 horas 47 minutos. Objetivante. Objetual. Objetivante. Yo deseaba conocer Valdedios y a pesar de ser precisamente ese un punto de elección, y de que sería posible dirigirse a Oviedo sin ascender por el alto de la Campa. Al desear conocer Valdedios, solo existe un camino y por tanto una certeza, que son 3 aspectos de los que me gustaría hablarte hoy, los relacionados con el conflicto de la genómica. El primero, el de la privacidad o derecho a la intimidad de nuestros genes, al que se refería Víctor Quesada hace unos días, que es un concepto que yo aún no me he clarificado lo bastante como para distinguir siquiera entre esos 2 términos, pero que al final del dilema lo relacionaríamos por extensión necesaria con la política del bien común, que en esta misma dirección se mueven tanto las dudas de Brian Skies, catedrático de genética molecular de la Universidad Inglesa y fundador de la empresa Oxford Ancestors, que aseguraba hace algunos años que según había ido profundizando nuestra historia a través del estudio de nuestro DNA mitocondrial, menos le gustaba la posibilidad de la posesión de patentes de nuestros genes por parte de las empresas farmacéuticas, porque él pensaba que eso éticamente no era correcto, que era equivocado, una traición al ser humano y a nuestros propios ancestros. Y alcanza una carretera que a mano derecha se abre hacia el paisaje amplio, detrás de un breve trecho alegre de haber estado descendiendo a lo largo de un conjunto de casas, donde la atención me la llama de sobremanera una pequeña capilla que parece parte de una propiedad privada, y de haber girado con la curva, que entonces esto sí que me genera dudas, porque escrito en el suelo dice que hacia arriba Oviedo y hacia abajo Gijón, hacia el paisaje amplio. Subjetual, objetivante, subjetual, y me siento espoloneada por la necesidad, pero hoy no tengo dónde ocultarme, que entonces también te quería comentar acerca de esto mismo que veníamos hablando, el caso de Angelina Jolie, que le he escuchado decir a algún científico que había resultado muy instructivo para la sociedad, a pesar de que esto ellos hacía tiempo que lo sabían, pero sin poder preguntarle en qué grado, porque esta doble mastectomía generó un doble debate. Lo que a la actriz le sucedía era, lo primero, una versión mutada del gen BRCA1, que se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma número 17, en la posición 21 y ocupando el espacio entre los pares de bases 38.449.843 y 38.530.933, que es un gen supresor de tumores humanos, que forma parte del sistema de detección y reparación de daños del DNA, que la madre de la actriz le había transmitido, habiendo muerto esta de cáncer de ovario antes de los 60 años, por lo que las probabilidades de que la Jolie desarrollase un cáncer de mama eran del 87% y de ovario del 50%, por lo cual se extirpó quirúrgicamente sus mamas, pero creo que lo hace a nivel subcutáneo, lo primero, donde se conserva la piel, la areola y el pezón, porque esta operación también puede ser completa, aunque denominada simple, y afectar a la apariencia femenina o radical, que incluye porciones variables de extirpación de los músculos pectorales y de los ganglios linfáticos de la axila, o radical modificada, siendo la subcutánea perfectamente compensada por la cirugía estética.
Pero se trataba del cáncer, de algo tan loable y heroico como la prevención del cáncer, exclusivamente. Y la única opción posible consistía en tomar la decisión de la automutilación, en palabras que también asomaron a los medios de comunicación. Solo que el periodista Mike Adams nos hizo pensar después en otras realidades, como que la empresa Myriad Genetics había lanzado al mercado un test para hacerse la prueba del PCR1, que supuso un segundo. Tendría que decir BRCA1, que supuso para ella millones de dólares de ganancia, porque este test tiene un precio de entre 3.000 y 4.000 dólares por cabeza. Y las acciones de la compañía, con el ambiente de pánico generado, se dispararon en bolsa, precisamente en el momento en que estaba intentando absorber a otra empresa de la competencia, que yo esto solo lo he escuchado y me ha preocupado, pero no sé si es cierto. Y también en el momento en que se discutía la ley de privatización de los genes humanos, con lo cual, si BRCA1 pasara a pertenecer a cualquier empresa comercial, la humanidad no podría investigar libremente, que eso me parece alarmante en extremo. Pero yo no voy a entrar en ninguna polémica acerca de los motivos de Jolie, porque pienso que si a mí me explican lo que a ella se le explicaría, yo actuaría como ella, independientemente de si estrechó unas relaciones comerciales con la empresa y obtuvo por ello una buena tajada económica. El caso es que yo ahí me encontraba dudando, aunque seguí dirigiéndome a Oviedo porque recordaba haber leído que Valdedios se encontraba en dirección a Oviedo y no a Gijón, y estuve a punto de dirigirme a una casa y molestarles porque no tenía claro si me había perdido, nada convencida que me sentía, pero enseguida voy a experimentar alivio. De todas maneras, a la altura de un pequeño cementerio, objetivante, subjetual, donde me alivié de mi necesidad a riesgo de que algún coche pasara antes de que me diera tiempo a hacerlo, y que enmarqué mejor que a la iglesia, no sé por qué, aunque creo que por sus signos como de guardería que me llamaron la atención. Y a continuación el camino me va a desviar por una calella, que es un trecho breve, y solo para regresarme pronto a la carretera, donde leo que de Villaviciosa me separan 8 kilómetros y de Oviedo 32, aunque de Valdedios solo 1,5 kilómetros. Que sobre Brian Skies me queda comentarte que me pareció curioso en extremo su hipótesis y auténticamente provocativa. Es decir, en el óvulo de la hembra existen alrededor de 1/4 de millón de mitocondrias, los orgánulos encargados de producir la energía para la vida, que según este científico, como potentes elementos genéticos, se hallan discretamente en conflicto de oposición radical con los cromosomas Y, o elementos, dice, que tienen agendas distintas, asegurando que las mujeres aprenderemos a reproducirnos sin necesidad del cromosoma Y, aunque los espermas siempre estén engañando a nuestros huevos, ya que el cromosoma Y, en su opinión, se está deteriorando muy rápidamente. Que no es que hoy no haya pensado en hablar de la Eva mitocondrial y de su estirpe, sino que no me ha dado tiempo, pero con razón experimentaba yo lo que experimentaba la otra tarde al leerte. Porque si el esperma es cierto que siempre está engañando a los huevos, no dudes de que la naturaleza circular de la mitocondria hará lo imposible para desorientar a los huevos. Te deseo un buen día, querido profesor.